Hermanos, qué alegría tan grande que estemos hoy nuevamente compartiendo a la luz de la palabra. Agradezco la invitación para poder compartir hoy aquí en esta asamblea de Misión Posible desde el Centro de la Fe de El Salvador. Bendiciones sobreabundantes a todos nuestros hermanos, la gran mayoría en sintonía a esta hora viendo esta transmisión. Y también, también en otras partes del mundo, más de 23 países en el mundo, donde Misioneros de Jesús también siempre está en sintonía de esta programación especial que siempre tiene pues el Centro de la Fe a través de Misión Posible. Amados hermanos, esta es una fecha muy especial, una fecha que nos está preparando sobre todo para que podamos tomar muy en cuenta esa llegada de Cristo, especialmente en su conmemoración al natalicio, a la natividad. Y en este periodo donde estamos preparando este adviento, nos permite a cada uno de nosotros también ir sintiéndonos cada día más cerca de ese momento en que conmemoramos el 25 de diciembre, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy pues a través de la palabra vamos a estudiar un momento. Agradezco a Dios que este mensaje es de mucho provecho, especialmente a los misioneros de Jesús, quienes perseveran, y también a otros hermanos de otros movimientos, amigos de nuestra comunidad, que también se sintonizan a esta hora. Invitarles a que vayamos al texto base de esta noche, cuyo texto pues está tomado del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo del 18 al 25. Repito, San Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 25. Voy a dar lectura al texto bíblico y posteriormente nos quedamos en la reflexión de esta palabra y sumaremos también otra palabra más que será de mucha ayuda en nuestro ambiente espiritual. ¿Qué va a acontecer en este texto? El evangelista San Mateo nos va a presentar especialmente la llegada, cómo va a llegar este Salvador llamado Jesucristo. Pero yo quiero sobre todo en esta noche, en este momento, que reflexionemos sobre los protagonistas, no Dios, porque Dios es el Padre de todos y cada uno de nosotros, sino el protagonista de esta llegada, de esta venida, de este advenimiento de Jesús en medio de nosotros y que vamos a conmemorar próximamente, de los cuales también nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Y quiénes son? Pues la Santísima Virgen María. Y hoy pues voy a hablar de un personaje muy amado por la iglesia. La iglesia pues bien le llama pues en realidad a cada uno de nuestros seres y de nuestra vida, nos llama a imitarle, ¿verdad? Él pues siempre está ahí como patrono de la iglesia universal y me refiero a San José. Voy lectura, repito, San Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 25. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla, dice la palabra del Señor, en secreto, en privado. Y así lo tenía planeado. Cuando en esto el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en tomar contigo a María, ya que lo engendrado es obra del Espíritu Santo.
dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio de los profetas. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, pero no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo, a quien puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Amados hermanos, es un texto pues muy conocido, especialmente en este tiempo que nos acercamos y luego en el periodo litúrgico que la iglesia pues nos va a regalar como Navidad. Y entonces habla el texto bíblico especialmente sobre en qué podíamos nosotros resumir especialmente lo que se va a dar a conocer. Y habla sobre el origen de Jesucristo. Y el origen de Jesús en esa llegada importante primaria que es esencial. La iglesia en este tiempo siempre nos va a hablar a cada uno de nosotros de tres llegadas especialmente de Cristo a este mundo. La primera pues es esta llegada que conmemoramos cuando tanto nos amó el Padre, Dios Padre, que envió a su Hijo único para que todos los que creyéramos en Él tuviéramos vida para siempre. Y esta llegada se conmemora especialmente bajo este acontecimiento fundamental. Dios decide a través de un plan de salvación maravilloso con su Hijo Jesucristo engendrar, ¿verdad?, en esta manera a su Hijo Jesucristo en medio de nosotros, en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María, y de esa manera pues llega Cristo en medio de nosotros. Hoy ya tenemos años de estar conmemorando este hecho fundamental que nos narra hoy la palabra del Señor. Luego hay otro momento importante, ese momento de aceptar ese plan salvífico, donde cada uno de nosotros que estamos aquí, los que están en sintonía, decidimos conforme al conocimiento del mensaje de la buena nueva de salvación de este Jesús que viene a mostrarnos quién es el Padre, y nosotros pues logramos, escuchando ese llamado de Dios, como lo dirá Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, mira que estoy a la puerta y llamo, y aquel que decida abrir pues esa puerta, yo entraré, me quedaré y cenaré con él, o me quedaré allí en ese ambiente, en su casa, en su hogar. Y esta es la segunda llegada, esa segunda llegada que es importante para cada uno de nosotros. Cuando todo aquel misionero de Jesús decide por convicción aceptar la fe, y aceptando el plan salvífico de Dios Padre, decide en ese momento pues estar reconociendo que Cristo es el Señor, el Mesías, el Salvador, el Emmanuel, el Dios en medio de nosotros. Y la tercera es especialmente la que esperamos. Cristo posteriormente a su vida pública padece, luego muere pero resucita, y posteriormente en su ascensión al cielo va a decirle a los apóstoles: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Luego toma protagonista el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que hoy en medio de nosotros nos muestra quién es el Padre y cómo el Padre se muestra al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y posteriormente pues retorna, llega a la diestra de Dios Padre. Y hay una tercera, y es esta específicamente, la llegada de Jesucristo, la venida triunfal que será al final de los tiempos, cuando Él vuelva, retorne, para que de esa manera se cumpla por completo el plan salvífico del amor del Señor.
Yo voy a hablar especialmente de las dos primeras, en relación en cuanto a cómo es que él llega y cómo San José, este hombre de gran fe, pues acepta este plan de amor también en su vida y colabora, como también nosotros lo hacemos cuando hemos aceptado a Cristo como Salvador y Rey de nuestra vida y de nuestro corazón. Hablar sobre esto que vamos a obtener es hablar sobre algo que voy a tenerlo y que lo tengo que cuidar. Por eso hoy he querido yo titular el nombre de este mensaje: protectores del Salvador. Es decir, tenemos que ser como San José, proteger al Salvador, a este Salvador del mundo que viene a borrar el pecado y a darnos a cada uno de nosotros la esperanza de retomar, de vivir, de regresar al Padre siendo santos y de esa manera viviendo con Él para siempre en el cielo. Entonces, nosotros nos tenemos que volver, cada uno de los misioneros de Jesús, protectores, defensores, custodios, escuderos de este Cristo que está pues en medio de nosotros, que ha nacido, que llega en medio de nosotros, el cual tenemos nosotros que custodiar, tenemos que cuidar, tenemos que proteger, y esto es algo importante porque es necesario hacerlo. Y a la luz de este gran personaje llamado San José, pues que es conocido en la iglesia como el Santo del Silencio, vamos a aprender cada uno de nosotros también esas acciones tomadas por él desde el texto bíblico que hemos leído. Podemos completar todo lo demás, pero ya con este título que hemos puesto del Santo del Silencio, vamos a comprender que al final no dijo ni una palabra. Pero todo lo que acontece con él tiene que ver con el Señor. No dijo ni una palabra en torno a lo escrito en los evangelios. Pero seguro estoy yo que cuando dice el ángel, pues tú le pondrás por nombre Jesús, él llegó a poner ese nombre, Emmanuel, que significa Dios en medio de nosotros. Y vamos a descubrir especialmente en este gran hombre de Dios, este gran momento especial. Una de las cosas importantes que hay que aclarar es que siempre hemos tenido el concepto de que San José era un anciano. Yo quiero pues decirle a todos ustedes que la jovencita era la Santísima Virgen María, sí, aproximadamente 15, 16 años. Acuérdense que la tradición judía va a marcar desde el primer momento de su primera menstruación de la niña. Desde ese instante ya es considerada una mujer para que ella pueda estar ya en ese plan de poder crear, de poder formar, de poder engendrar, de poder casarse y tener hijos. Entonces sí, ella era muy joven. Pero cuando hablemos de San José no hablemos de un anciano, hablemos de un joven adulto. Es decir, porque hay algo que quizá muchas veces nosotros nos podemos a considerar que de verdad quizás era una persona muy mayor. No, era un joven adulto, si es que vamos a hablar de eso. Es decir, siempre yo he escuchado personas entre los 20, 25, 30 años, ya la gente les dice señores a las personas que tienen, y ellos dicen, no, ¿por qué? Si yo sigo siendo joven. Entonces, estará aproximadamente en eso. Es decir, lo que la palabra nos puede hacer notar es que San José ya tenía una profesión, ya estaba en el proceso de poder tener una familia, es decir, ya podía justificar según la tradición judía cómo poder mantener el matrimonio. Es decir, ya él, como nosotros sabemos, tenía pues ya un oficio, era carpintero. Igual habrán muchos que hablan de él en cuanto a historias cuando nos ponemos a estudiar a San José y nos damos cuenta que era una persona muy asidua al templo. Es decir, ella era alguien que acudía, que siempre estaba allí en la doctrina, aprendiendo y al mismo tiempo
enseñando. Entonces era una persona que tenía ya responsabilidades, pero no un anciano. Era alguien que podía tener una ilusión, y especialmente en este proceso. ¿Qué sucede entonces en este momento que nos narra la palabra? ¿Cómo fue el origen de Jesús en esta tierra? El origen de Jesús, pues, dependió en primer lugar del sí de una virgen. Y ella fue la Santísima Virgen María. Ya hemos estudiado en el retiro, muchos han hablado sobre el amor de Dios, de ese fiat, de ese sí de la Santísima Virgen. No voy a hablar sobre ella hoy, aunque estamos en este día conmemorando ya la víspera de una gran festividad de la emperatriz de América, de la advocación de la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona pues de toda América y también de la iglesia. Pero quiero que mejor nos enfoquemos en este hombre, porque a partir de ahí vamos a volvernos nosotros protectores, custodios, defensores. También nos vamos a volver escuderos de este Jesucristo, que es de sumamente importancia para que pueda llegar a nuestra vida. Uno de los aspectos grandes que tenemos que hacer notar es que hay un plan grande que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, y es el plan maravilloso. El Evangelio según San Mateo lo que nos está mostrando es que hay un compromiso ya, un compromiso adquirido, tanto por la familia de la Santísima Virgen María, como también por parte de José, que habla especialmente el texto bíblico. ¿Y cuál es ese compromiso que tienen? Y es que San José pues está desposado con la Santísima Virgen María. ¿Qué significa? Significa que están comprometidos. ¿Para qué? Para que en un futuro muy cercano, ellos puedan puedan llegar al matrimonio judío, y de esa manera poder formar familia, y de así poder tener familia con hijos, y juntos pues vivir la fe. Eso es lo que nos narra el texto bíblico. Es decir, hay un compromiso, ambos están en este compromiso, y ambos pues van a decidir tener pues una familia. Es un plan que tendrán a lo mejor humanamente, igual que nosotros, amados hermanos. Antes del encuentro que nosotros tenemos con Cristo, cada uno de nosotros tenemos planes en nuestra vida. Cada uno recordará cómo llegó un momento al retiro, llegó un momento a un encuentro con Cristo a través de una Eucaristía, pudo haber sido a través de un encuentro de un día, y ahí decidimos nosotros entregarle la vida a Cristo. Pero ¿qué había en nosotros? Un plan. ¿Un plan cómo? Un plan humano, donde nosotros íbamos a desarrollar lo que era para bien nuestro. Habíamos planificado humanamente. ¿Y qué ha sucedido? Pues estudiamos, llegamos quizás a tener estudios superiores, algunos, otros no, decidieron quizás emprender, tener un oficio, otros fueron quizás aprendiendo un trabajo. En el caso de las mujeres también fue de igual manera, o algunas decidieron dedicarse a la familia, al hogar, y hay un plan maravilloso que viene de parte del Señor. Pero si hay algo que hay que notar hoy, es lo primero que quiero que nosotros comprendamos, es que Dios elige, es decir, hay una elección de Dios, y esto quiero que lo tome muy en cuenta. Es decir, no fuimos nosotros que escogimos a Dios, es Dios que nos ha elegido a cada uno de nosotros. Es decir, Él toma la iniciativa de salvarnos. ¿Cómo? Enviando a su Hijo único para que padeciendo sea redentor nuestro, que paga lo que nosotros deberíamos de pagar a través de su sangre purísima, y de esa manera solo con la aceptación, solo con el hecho de poder proclamar, anunciar, aceptar, llevarlo a mi corazón, ese pago de Cristo,
ese pago del Hijo de Dios me lleva a mí a tener redención, es decir, me lleva a mí en el proceso de la conversión y discipulado a que yo pueda caminar y trabajar en esto que llamamos nosotros conversión, cambio, vida, y lleguemos a concebir que podemos cada uno de nosotros ser santos. Entonces, ¿qué pasa en esta vida de estos personajes, de esta gente que hoy tiene un plan maravilloso igual que nosotros? Dios los ha escogido, Dios los ha elegido. Amados hermanos, todo creyente que está aquí, todo creyente que está viendo a esta hora, todo creyente que está indiferido viendo este programa, tiene que saber que si está proclamando el mensaje de fe y al mismo tiempo proclama la fe verídicamente, tiene que estar claro de que ha sido Dios que lo ha escogido. Y esto es algo fundamental en la vida de nosotros. Nosotros no le hacemos favor a Dios. Es decir, yo estoy aquí cansándome por Dios, yo estoy aquí agotándome por Dios. No, hermano, Él nos ha escogido a nosotros. Y Él ha decidido que cada uno de nosotros tengamos este caminar. Y por eso quiero hoy fortalecer la fe de todos los hermanos que están en la fe cristiana, afirmando y confiando lo que hoy la palabra de Dios nos ha dicho. No se trata de hacer mucho, sino de lo que se trata es de saber que lo que hago, aunque sea poco, lo hago por voluntad de Dios. Y esto es fundamental a nosotros. Y es por eso que podemos nosotros decir, ¿cómo es que Dios toma elección a una pareja? Yo siempre me he preguntado, yo decía, ¿por qué Dios le complicó la vida a San José? ¿Por qué Dios no escogió una virgen soltera? No había ningún problema. ¿Por qué Dios no escogió a alguien que no tenía compromiso? Pobrecita la Santísima Virgen María, cuando el ángel llega primero, le anuncia que puede quedar embarazada dependiendo de su sí, y que lo que va a tener es obra del Espíritu Santo, y ella dirá, pero es que yo no conozco varón. Lo que ella está en el fondo diciendo es que yo tengo un compromiso, yo tengo un hombre con el que me voy a casar, y yo con él, yo no he tenido intimidad ninguna. Sin embargo, viene Dios y en su experiencia de gran Dios de fe, le va a contar el testimonio de la prima Isabel y le va a decir, tú la has conocido que es infértil y que tiene años tu prima, pues hoy está en el 6º mes, y le va a demostrar Dios que para él todo es posible. Amados hermanos, así también nos ha pasado a nosotros. ¿Por qué Dios me escogió a mí? Y hay veces que estamos en el trabajo, en el compromiso. Mire, la gran mayoría está descansando en su casa, está viendo el resumen de las noticias. ¿Y nosotros dónde estamos? Sentados aquí en el centro de la fe. Algunos sirviendo en el ministerio de música, otros sirviendo en el ministerio de comunicaciones, otros en el ministerio de administración aquí, trabajando. Y otros que hemos llegado hoy aquí y uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios me habrá escogido? Si me escogió ayer, fui a predicar ayer, también el fin de semana, y uno empieza a poner todas estas cosas. Hermano, Dios nos escoge, y esto es algo fundamental. Quiero hacer un llamado especialmente a aquellos familiares de misioneros de Jesús que están en sintonía. Es que no eres tú que escoges al Señor. Esta prédica hoy la estás escuchando en familia porque Dios te quiere y te ha elegido a ti para que sigas su camino junto a la familia. Eso es algo fundamental. El Papa Juan Pablo II, en la exhortación apostólica allá en el año 1989, que se llama Redemptorium Custom, habla sobre la admirable disposición, dice San Juan Pablo II, y entrega absoluta que tuvo San José. Y especialmente habla sobre este hecho fundamental,
en esta exhortación apostólica, San Juan Pablo II hace referencia a cómo Dios, si fue en el inicio a través de una pareja como llega el pecado al mundo, también dice en esta exhortación apostólica San Juan Pablo II, también Dios quiso hacerlo a través de una pareja, para que de esa manera, así como se dio al principio, que era una pareja de santidad, también hoy en la redención, en el final de los tiempos, para poder reconciliar al hombre, también sea una pareja, pero que tenga una cualidad muy especial. Y esa cualidad sea la que había destinado en el principio, es decir, una pareja santa. Y esto es esencial. Y eso es lo que pasaba con José. Escogiendo a la Santísima Virgen María, automáticamente está escogiendo al que está comprometido con ella. Es decir, Dios ya sabe cómo es. Somos nosotros los que decimos que Dios nos quiere complicar la existencia. ¿Cuántos de nosotros siempre queremos culpar a Dios de lo que nos sucede a partir de estar en su plan de amor? ¿Cuántos de nosotros decimos, no, si cuando yo no estaba en la iglesia, pues todo me iba bien? Hoy que estoy en la iglesia, las cosas no van tan bien. Y uno empieza a querer justificar dentro del hecho de maldad este hecho fundamental que debería de ser una riqueza grande para nosotros. Por eso, mi amado hermano, Dios supo elegir primero a la Virgen, la que había dictado los profetas, nos dirá el Evangelio, pero en segundo lugar, a quien estaba desposado con ella, también a él lo quería. ¿Por qué? Porque había elegido no solamente a la mujer, a la Virgen, sino también a quien iba a ser el protector del Salvador, el defensor del Salvador, el custodio del Salvador, el escudero, hablando un poco comunitariamente, el escudero del Salvador. Y es de esa manera como Dios elige a una pareja. Es como Dios también nos elige a nosotros. Muchas veces no elige al padre de familia, sino al hijo que tiene que evangelizar a sus padres. Muchas veces no es ni al hijo ni al padre, sino al nieto, para que de esa manera se evangelice el padre y el abuelo, o los padres y el abuelo. Es decir, Dios tiene un plan maravilloso y quiero que tú hoy sientas, hermano misionero de Jesús, el privilegio de haber sido escogido al plan de amor que Dios tiene para nosotros. Si hay algo que tenemos que sentirnos orgullosamente bien cada uno de nosotros, es saber que hemos sido elegidos por parte del Señor. Y en segundo lugar, aparte de ser elegidos, hay algo que Dios ve, hay algo que Dios ha controlado en este hombre, y es que este hombre practica el amor. Y esto es algo importante. ¿Qué va a suceder en su vida? Miren, lo que va a suceder es lo siguiente. Él está desposado y hay una tradición. La tradición dice que si una mujer, cuando quedase embarazada, teniendo el compromiso de la vida conyugal, y aunque no haya tenido intimidad, pero si quedara embarazada de alguien más, tendrá que morir a pedradas. Tendrá que morir automáticamente, según la tradición, en ese instante en que se diera a conocer la noticia. ¿Qué va a pasar entonces cuando este hombre llamado José decide, en el plan de amor que tiene con su comprometida, seguir y caminar conforme la voluntad? ¿Qué hay que hacer si él se entera que está embarazada? Porque él se entera que la Santísima Virgen está embarazada. ¿Qué vendrá para la Santísima Virgen? Cuando él diga, está embarazada y no es mío. Está embarazada y no soy yo el papá.
automáticamente todos tendrán que agarrar piedra y matar a la Santísima Virgen. Pero ¿qué le sucede a este hombre? Este hombre tiene un plan que solamente teniendo amor se puede concretar este plan que él tendrá. Y él nos dirá la palabra del Señor. Su marido José, que era justo, pero no quería, es decir, ponerla en evidencia, dirán otras versiones bíblicas, va a repudiarla en privado. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Dirá San Lucas que él lo que está pensando es alejarse, irse. Es decir, lo que va a hacer San José en ese momento es repudiarla, pero lo va a hacer en secreto. Lo que va a suceder es lo siguiente. Él está en el pensamiento: si yo me voy y la dejo y la abandono, su niño que nacerá, crecerá y siempre pensarán que yo soy el padre. Entonces no la podrán matar, porque entonces nadie podrá hacer constancia de que yo soy su papá. San José lo que está pensando en este momento es, ¿saben qué? Es cierto, no es hijo mío, ni sé de quién es, pero voy a hacer algo. Me voy a ir, desapareceré, me iré, me esconderé, ya no volveré, para que ella pueda vivir y pueda estar siempre feliz. Esto no se hace si no hay un amor que se pone en práctica. Hoy aquí nosotros podemos concretar el por qué también la elección fue de José. Porque era un hombre que en verdad el amor de Dios estaba en su corazón. Cualquier otro hombre, de no tener amor humano, concreto, ni divino, hubiese hecho causa de que el niño no naciera. Siempre hemos pensado nosotros en que si María hubiese dicho que no, tuviésemos problemas. Pero en que si San José hubiese contado, también hubiéramos tenido problemas, porque hubiesen matado a la madre y al hijo. Así como es el sí de María, es lo más precioso y es la palabra más linda que el mundo escuchó, ese fiat. Así también la decisión de este hombre justo por amor es lo más precioso que la humanidad puede conocer, porque ha decidido: no castiguen a la mujer que yo más amo, no castiguen a la mujer con la que yo me he comprometido. Y esto es importante, porque él no entiende lo que está pasando, pero en el fondo de su corazón le da razón de esperanza a la vida de María, le da razón de esperanza al hijo que tiene en el vientre la Santísima Virgen María. Es decir, sobre lo que pensarán de él prioriza la vida siempre de los demás. Y esto es importante para nosotros. El Papa Francisco, hoy en este año, especialmente en este jubileo que vamos a tener en el año 2025, que él ha titulado que somos peregrinos de la esperanza. Él dice que nosotros podemos ser foros de esperanza. Podemos nosotros también ser esos faros de esperanza, esos iluminadores de la esperanza, para que podamos iluminar nosotros el futuro de aquellos que nos rodean. Yo hoy podría, estudiando la encíclica, podría yo decir: amados hermanos y hermanas, qué bien que en ese instante, cuando estaba pasando esta incertidumbre, este peregrino de la esperanza llamado José iluminó
con su decisión, la esperanza no solamente de María Santísima, sino también de Dios que siempre está en medio de nosotros. Hoy lo voy a traer a cada uno de nosotros. Igual nos pasa a nosotros. Hay situaciones que nosotros no entendemos de las acciones que hacen nuestros padres. Hay acciones que nosotros vemos también en nuestros hijos. Hay acciones que no comprendemos de la gente que está en nuestra comunidad. Hay cosas que nosotros no comprendemos y no le hallamos razón de ser a estas cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si en verdad amamos a esos seres queridos, tenemos que tener precaución, tenemos nosotros que tener también sobre todo amor, para que de esa manera lleguemos un momento a conocer el plan de amor de parte del Señor y de esa manera pueda llegar a la vida de los hermanos lo que Dios tiene planificado. Pero cuánta gente alrededor nuestro hemos visto nosotros y para nuestro criterio están fallando o han fallado y somos nosotros los que queremos que entonces ya no estén alrededor nuestro. Amados hermanos, yo hago un llamado especialmente a toda la comunidad misionero de Jesús para que demos siempre esa oportunidad de amor que tenemos hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Y que como San José en ese momento que no entiende, que no comprende, que no sabe, que quizás las cosas para él son las más duras, hay tiempo de amar y hay tiempo de comprender, hay tiempo de generar esperanzas. Pero cuán difícil muchas veces se hace que la oveja perdida no se va a encontrar, no se va a traer, no se va a cuidar, no se va a sanar sus heridas. Automáticamente lo que nos pasa a nosotros por falta de amor a Dios y de amor al prójimo, nos sucede que no concibiendo esto que está pasando, somos los primeros muchas veces en que en el juicio queremos que les vaya mal. Y hoy tenemos que aprender de Jesús, sabiendo Él que no importa lo que nosotros hayamos sufrido, Él como buen pastor nos irá a traer para que nosotros estemos siempre en ese camino. Cuando en tu familia, cuando en tus seres queridos, cuando en la comunidad a la que tú perteneces, haya alguien que está fallando, dale ese hecho de esperanza. Espera. Confía en que Dios tiene a lo mejor un plan maravilloso dentro de su amor. Y hay que poner el amor en práctica. Y esto es algo importante para nuestra vida. Hay que ser peregrino de la esperanza. Y eso es importante para nosotros. Peregrinos y misioneros de la esperanza. Y el texto bíblico nos va a dar la tercera parte importante que quiero compartir con todos ustedes. Dice la palabra de Dios que un ángel en sueño le empezó a decir a él que lo que la Virgen María tenía en su vientre era obra del Espíritu Santo. Y esta es la voluntad de Dios. Yo les decía al principio que Dios nos elige, pero que también hoy les confirmo que Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Y esa voluntad es eternamente buena. Tanto para que sirva para nosotros, como que sirva para todos los que están alrededor nuestro. La voluntad de Dios es que José se salve. ¿Y cómo se va a salvar? A través de ese niño que es del vientre de la Santísima Virgen. También él va a ser beneficiado de la voluntad divina. Y esto es algo interesante para cada uno de nosotros. ¿Y cómo se da a conocer? ¿Cómo es que nosotros llegamos a comprender la voluntad de Dios?
Esta voluntad de Dios solamente se da a conocer en ese ambiente espiritual donde nosotros nos encontramos. José está dormido y ahí el ángel llega y le habla. No es humano, es algo espiritual, es algo divino. Y cada uno de nosotros podemos comprender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida en el ambiente espiritual. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice la doctrina? ¿Qué tiene Él de bueno para mí? ¿Qué promesa tiene para mí? Y esto es algo importante que nosotros tenemos que conocer. Tenemos que valorar el ambiente espiritual. Y es algo que muchas veces, si no tenemos en cuenta, se nos pierde. Servimos demasiado, pero oramos poco. Servimos demasiado, pero no ponemos el amor en práctica. Servimos demasiado. Y es duro cuando ni siquiera queremos la vida de gracia y sacramentos. Misioneros de Jesús que son grandes servidores, pero no van a misa el domingo. Misioneros de Jesús, grandes servidores, pero que no oran. Misioneros de Jesús, grandes servidores, pero no entran en el ambiente espiritual. Se trata solo de activismo. Se trata solo de trabajar y trabajar y trabajar. La voluntad de Dios va a llegar y nosotros la vamos a llegar a reconocer a través de estas acciones espirituales. Dios quiere hablarnos. A José le habla a través de el sueño con un ángel. Dios quiere hablarte a ti. Y Dios te habla a ti a través de la palabra del Señor, de la Sagrada Escritura, del magisterio de la iglesia. ¿Y cuántos de nosotros hacemos oído sordo a eso? Y caminamos, corremos en este activismo y nos olvidamos de esto que es importante para nuestra vida. Solamente se da en el ambiente espiritual. Pero para llegar al ambiente espiritual hay que ser humildes. Por eso nuestra oración de la comunidad dice: me humillo delante de tu presencia. Pero la gran mayoría de nosotros no queremos hacer eso. No queremos abandonar nuestro egoísmo, nuestros rencores, nuestro orgullo, nuestra vanagloria. Y no queremos humillarnos delante de la presencia del Señor. Hoy tenemos que hacer como José. Cuando José despierta, dice la palabra del Señor que hizo conforme a lo que el ángel le había dicho. Pero ¿cuántos de nosotros, escuchando el mensaje de Dios, escuchando las promesas de Dios, escuchando la palabra del Señor, el mensaje de Dios a nuestra vida, hacemos oídos sordos y no hacemos su voluntad? No la hacemos. Y nos preguntamos: ¿y qué tengo que hacer? Por eso no hay discernimiento. Porque queremos, conforme las señales humanas, querer saber si esto es correcto o incorrecto. Solo en el ambiente espiritual logramos nosotros comprender en discernimiento, porque lo da el Espíritu de Dios, si lo que vamos a hacer es de Dios o no es de Dios. Y esto es importante entonces, mis amados hermanos. Tenemos que reconocer con humildad cuál es la voluntad del Señor.
Hoy piénsalo en este momento. Tienes unos segundos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Y todos nos perdemos. La voluntad de Dios es salvarnos. Por eso envió a Jesús. Por eso conmemoramos ese nacimiento. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero quizás en el servicio, en vez de salvarnos, nos condenamos. El que tenga oídos, que oiga. En vez de vivir en paz, estamos intranquilos. En vez de amar a los hermanos, estamos guardando rencor. En vez de generar la unidad donde Cristo es la cabeza, estamos haciendo división. Pero la voluntad de Dios, fuera de todo eso en lo que nosotros nos afanamos, es salvarnos, mis amados hermanos. Cuando tú logres comprender que el propósito de Dios es la salvación para nuestra vida, entonces vamos a lograr comprender que llegó el tiempo de proteger a ese Cristo que es nuestro Salvador. Porque muchos distorsionamos ese mensaje. Muchos acomodamos ese mensaje. Y el mensaje del Señor es que cada uno de nosotros seamos protectores del Salvador. Protejamos auténticamente el mensaje de Cristo y el objetivo de Dios que tiene para nuestra vida, y es salvarme y salvar a mi familia. Y esto es esencial en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que encontrar el propósito de la vida esencial en nosotros. Pero hay veces que nos perdemos en tantas cosas. Estaba predicando hace unas semanas en la comunidad Misionero de Jesús, allá en San Miguel, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Y estaba dando el tema: es tiempo de evangelizar. Porque muchas veces nosotros queremos hacer todo menos evangelizar. ¿Y sabes qué es evangelizar? Es llevar la buena nueva. ¿Y sabes qué es la buena nueva? Dar a conocer que Cristo es el Salvador. Yo le decía a los hermanos en esa vez: ¿cuántos de nosotros nos hemos olvidado de eso? Nos gusta llegar a los retiros para servir a la familia de otros, porque nuestra familia no está en el retiro. Nos estamos acostumbrando a llevar a los amigos al retiro, pero son amigos de otros, porque los amigos nuestros no están siendo evangelizados. Yo les decía a los hermanos: estamos acostumbrados a llevar a los vecinos, pero son los vecinos de otros, porque nuestros vecinos no los estamos evangelizando. Yo llamaba la atención en ese momento y les decía: si es tiempo de anunciar, es tiempo de proclamar, es tiempo de decir que Cristo es el Salvador. ¿Cuántas acciones de fe hemos dejado nosotros de hacer? Y ese mensaje tocó el corazón de una hermana que estaba ahí sentada. Y había llegado a la asamblea con el fin de que oráramos por un familiar en Honduras que estaba en coma. Y en ese momento de la oración, pues oramos ahí en la oración que hacemos los misioneros al final del tema. Y nosotros, ante la acción de orar, orábamos también por los enfermos, que Dios fortalezca, y aquel que está padeciendo alguna enfermedad, Dios, que es para él todo es posible, honre la fe de los hermanos. Y una hermana que estaba ahí decía: es tiempo de evangelizar. Salió con eso. Y ella decía: para Dios todo es posible. Sale de la asamblea y lo primero que hace, llama a sus familiares allá a Honduras y le dice a la familiar que está cuidando a esta mujer en coma: haga algo.
Póngale en el teléfono la canción Dios es capaz del hermano Neil Vélez. Y viene ella y dice, pero es que no sé. Dígale a la enfermera que le ponga en el teléfono, en el oído al familiar que usted tiene, que Dios es capaz. Hemos orado en la asamblea por su pronta recuperación. Y he oído testimonios en la comunidad de que puede suceder milagros. Lo importante es que activemos nuestra fe. Y que convencen a la enfermera. Y que le ponen en el oído la canción Dios es capaz, el canto Dios es capaz. Y esta mujer que está en coma, cuando se empieza a oír la canción Dios es capaz, se apagaron los aparatos. Se murió, dijo la enfermera. No, solo se apagaron para volver a encender con el pulso mucho más rápido. Hermano, para la honra y gloria del Señor, el canto no se había terminado. Aquella mujer que estaba en coma despertó y empezó a platicar con todos los demás hermanos. Y para la honra y gloria del Señor, 2 días después esa mujer estaba sentada y hoy está de alta, está con su familia hoy disfrutando. ¿Saben por qué tengo y cuento este testimonio? Porque antes nosotros los misioneros de Jesús éramos atrevidos. ¿Qué nos pasó si en verdad Cristo es el Salvador del mundo? ¿Qué nos pasó si Él padeció en la cruz del Calvario a fin de llevar en su cuerpo con nuestros pecados para que vivamos una vida santa y por sus llagas somos sanados, liberados, salvados? ¿Sabe qué nos ha pasado? No estamos protegiendo al Salvador. Es tiempo de Adviento y en todo lugar vemos luces, vemos imágenes de personajes que no son semejanza a Jesucristo. Llega la Navidad y el cumpleañero no está presente en su celebración. Hermanos misioneros de Jesús, este es el tiempo para animarnos. Este es el tiempo para que, sabiendo que somos elegidos por Dios y que teniendo amor por Dios y el prójimo, reconozcamos su voluntad, y reconociendo su voluntad empecemos cada uno de nosotros a proteger este mensaje de fe, a proteger este mensaje de fe que es Cristo en nuestra vida. Y que de esa manera podamos cada uno de nosotros en verdad conmemorar verdadera y auténticamente que Cristo es nuestro Salvador. Ahí donde está, voy a invitarla a que se ponga de pie, y usted que esté en casa tome actitud de oración. Padre amado, te damos gracias en esta noche por tu infinito amor. Especialmente quiero darte gracias, Señor Dios, por San José, custodio de la Santísima Virgen María, de Cristo, y custodio hoy de la iglesia. Especialmente por esta enseñanza a través de él, que sabiendo que lo has elegido, Señor Dios Todopoderoso, permanece amando. Gracias te doy, Señor, porque en verdad en Él podemos reconocer tantas virtudes, especialmente esta virtud grande, Señor Dios, de castidad, la obediencia. Bendito sea, Señor. Agradezco por este santo que hoy nos ilumina, a que siendo elegidos, practicando el amor que viene de ti hacia los hermanos, reconozcamos, Señor Dios, que hay un discernimiento en nuestra vida a través del ambiente espiritual, y que de la única forma en que vamos a ser como Él, custodios, protectores del Salvador,
es comunicándolo hacia los demás. Permítenos, Señor Dios, ser como Él, que sirvió ejemplarmente, cumplió, Señor Dios, lo que tú le designaste, actuó rectamente. Danos también esa capacidad de pensar en ser santos, Señor Dios. Especialmente hoy, Dios Todopoderoso, pido especialmente para mí y para la comunidad, no buscar ser grande, más bien, Señor, hacer lo que nos corresponde hacer, nuestras pequeñas tareas, como lo hizo San José, y anhelar sobre todo la meta que es el cielo. Bendito y alabado sea, Señor, por tu santo nombre. Amado hermano, hoy que estamos aquí, quiero que seas protector de Jesucristo. Y si hoy ahí sintonizando hay alguien que necesita de Jesús, dale esa cobertura tocándolo hoy. Toca y agradece a Dios por esa persona. Ora por ese hermano. Si hay alguien que está enfermo, que está pasando dificultades, sé tú también protector de este Salvador. Y hoy, en ese momento, toma esas acciones de fe, esos actos de fe, y anuncia que Dios salva, que Dios sana, que Dios libera. Y hoy en este momento queremos pedirle a Dios, en este tiempo de Adviento, ya pronto a la Navidad, que llega el Salvador. Y hoy llega a tu casa, hoy llega a este momento. A ti que estás escuchando por casualidad, que estás solo en este momento, escuchando, viendo esto, es Dios que te escoge bajo un plan de amor. No entiendes, pero igual que a San José te dice: no tengas miedo, no temas.